Buenos días, soy Saraí García y en nombre de Global Links me complace darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Cumple con los requisitos para SPAY, SPID y BDT, claves para una auditoría más ágil. Hoy contamos con la participación de Eric Miguel Batista, el líder de proyectos en Global Links. Eric cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios de consultoría y gerencia CTI, así como más de 15 años en gestión de proyectos y auditoría. Ha dirigido proyectos de desarrollo, implementación de mejores prácticas como sistema de gestión de servicios, seguridad de la información y continuidad de servicios, infraestructura y capacitación en distintos sectores, entre los que destaca el sector financiero y tecnológico. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que estaremos recibiendo sus dudas y preguntas únicamente en el apartado de preguntas y respuestas. Se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Adicional, al finalizar la sesión tendremos un espacio para responderles. Los invito a quedarse hasta el final de este webinar para que puedan obtener su constancia de participación y conocer más de nuestras iniciativas. Bienvenidos. Eric, te cedo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el tema, como bien ya lo dijo Saraí al inicio, perdón por la voz, ando un poco mal de la garganta. Es más que nada son las claves para una auditoría más ágil. No es tanto una presentación de temas técnicos, sino más bien de lo que en Global Links hemos visto, hemos recopilado a través de nuestra experiencia en auditorías. No solamente hemos hecho auditorías de SPEY, SPID y BDT, sino la verdad es que en Global Links hemos hecho auditorías en todas las mejores prácticas, más comunes, claro, que se manejan mayormente. Entonces, nuestra experiencia, pues sí es amplia para decirlo de manera sencilla. Eh, todos los riesgos, todos los obstáculos que hemos visto y que hemos sorteado y que hemos solventado, arreglado, claro, con participación de nuestros clientes, con la cooperación, es una de las partes que o es mucho de lo que vamos a mencionar más bien en estos temas. Eh, Digo, en el caso de que sabemos que tenemos un auditorio que conoce bastante de lo que es SPEI, lo que es SPID, lo que es BDT y algunos otros normativas que tienen que ver con entidades financieras. Sin embargo, bueno, vamos a hablar rapidito de algunos conceptos por el caso de que algunos de nosotros necesitáramos saberlos o reconocerlos, conocerlos. Por eso vamos a destinar un espacio pequeño para esa parte. Un webinar muy parecido lo expusimos hace como 2 años, año y medio, y recibimos las sugerencias o la solicitud de que habláramos más sobre esos tips y consejos que sobre los temas, los conceptos, pero bueno, rapidito. Este, Actualmente en México, bueno, obviamente no somos los únicos, pero en México ya estamos muy acostumbrados, ya gran parte de la población usa los sistemas de pagos o de transferencias electrónicos. Ya todos los conocemos y esos, pues los usamos para transferir dinero, para pagar servicios, para pagar la nómina, El caso es que es para poder hacer operaciones financieras, ¿sí? Como es el caso de SPEI y SPID, ¿sí? Que son los dos sistemas más grandes que se usan, no son los únicos, pero sí son los más usados actualmente. Eh, de hecho, son tan importantes, ya son tantos los millones de personas que los usamos, que evidentemente ahora ya están normados, están regulados. Claro que desde que empezaron siempre han estado normados y regulados, pero bueno, de ahí su importancia, ¿no? El SPEI es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que es el que pues todos usamos, y el sistema de pagos interbancarios en dólares, que es el SPID, que bueno, ese lo usamos menos personas, muchas menos personas, pero bueno, pero los dos existen
y son operados por entidades financieras, por ejemplo, los bancos, ¿sí? Algunas también, algunas cajas de ahorro también usan aplican estos servicios. Y bueno, y está la base de datos de transferencia, la BDT, que comúnmente se conoce como la BDT, que es la base de datos que contiene la información de las transferencias que se hacen a través de los sistemas de pagos. Y obviamente ahí está toda la información de las transferencias hechas en moneda nacional o en monedas extranjeras, bueno, en dólares. Eh, Esa información también que está ahí contenida, bueno, como decíamos, contiene las operaciones y también me permite a mí hacer la identificación de operaciones ilícitas. Para eso, ese es uno de los usos o ese es uno de las regulaciones bajo las que se rige la base de datos de transferencia. Y ambos, voy a llamar los servicios a los tres, ambos servicios aunque la base de datos no es tanto como un servicio, sino es como ya lo dijimos, es la base que guarda las operaciones y las transferencias financieras, están regulados y tienen que ser auditados cada año. Una vez al año se les tiene que auditar. Eso es lo que nos pide la regulación, o eso es lo que pide la regulación. Em, Hay un fundamento legal, ¿sí? Hay un fundamento legal para para hacer estas auditorías. Existe una circular única de bancos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí, la primer circular fue la llamada 14/2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2017. Y de ahí han venido varias modificaciones a esa circular. Puede ser cada año, a veces ha habido varias modificaciones en un solo año para las circulares y esas actualizaciones son las que se van tomando en cuenta. Los expertos en auditoría tienen que estar al pendiente de estos cambios en las circulares, tienen que estar constantemente leyendo cuáles son los artículos que ya no existen, cuáles son los nuevos artículos o cuáles han sido modificados. Y hay un manual de operación de SPEI también para tomar en cuenta en esta auditoría. Entonces, los expertos, los auditores tienen que estar siempre, estoy hablando de los auditores, también, claro, quienes trabajan en las entidades financieras también tienen que estar al tanto de estos cambios, ¿sí? Pero bueno, como estamos hablando en términos de auditoría y de auditores nosotros, se tiene que estar al tanto de este tipo de cuestiones. Speed también tiene su propia circular, ¿sí? Como decíamos, no es una plática tanto técnica, sino más bien de los consejos para agilizar las auditorías. Eh, la verificación de cumplimientos tiene que ver, en el caso de esta auditoría, porque hay muchas auditorías bajo las que se someten las entidades financieras y cualquier otra organización, aún no siendo financiera y de cualquier tamaño, pero bueno, en específico, SPEI lo que pide es que se audite la parte de la seguridad informática, lo que tiene que ver con seguridad de la información, ¿sí? En específico la ISO 27001 para hablar más claro. La gestión de riesgo operacional, ¿sí? Eh, que tiene que ver mucho también con la ISO 31000, la ISO 27005. Bueno, un tema de protección a los clientes y a los emisores, los riesgos adicionales y la interoperabilidad, perdón, eh, y cosas muy parecidas también para el sistema SPID, la seguridad informática, la gestión de riesgos operacional, los riesgos adicionales, que ahí tiene que ver también mucho la parte eh, que tiene que ver con el análisis de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En Global Links también tenemos especialistas en ese tipo de auditoría, ¿sí? Y la interoperabilidad. Bueno, y para la BDT, pues hay un artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que pide que se haga esta auditoría.
Un segundito, porque aquí hay algo en la pantalla que me estorba. Y y los mensajes que luego llegan. Bueno, eh, perdón. Bueno, evidentemente hacemos nosotros una verificación de el cumplimiento, ¿sí? De los requisitos que nos piden todas las regulaciones, todo lo que acabamos de mencionar. Sí, bueno, esto ya es un poquito repetido con lo que acabamos de mencionar. En general, las regulaciones y enfocado hacia las mejores prácticas, ¿sí? Muchas de las auditorías que hoy en día se practican tienen que ver siempre con lo que es seguridad de la información, la gestión de riesgos, la continuidad de negocios, si quieren llamarlo gestión de continuidad de negocios, ¿sí? Principalmente es con esos tres, con esas tres, con esos tres temas que tienen que ver con mejores prácticas de tecnologías de la información. Principalmente, eso repito, es seguridad de la información, la gestión de riesgos y la gestión de la continuidad. Cada, el SPEI, el SPID, BDT, Indeval, SWIFT, etcétera, etcétera, ese tipo de auditorías, cada una tiene controles de seguridad y cada uno tiene que ser, y cada control tiene que ser auditado. Las regulaciones tienen requisitos y tenemos que ver que cada requisito se esté cumpliendo de acuerdo con la regulación que estemos viendo. Eh, Mencionaba yo, por ejemplo, Indeval, SWIFT, la auditoría hacia la infraestructura, los medios biométricos. Todo eso lo hacemos aquí en Global Links y como decía yo al principio, notamos, vemos que hay una coincidencia general que es los tres temas, voy a volver a repetir, que es revisar la seguridad de la información, los riesgos y la continuidad de la información en su mayoría. También hay otros aspectos de otras mejores prácticas que se toman en cuenta, pero normalmente esas son. Bueno, en las auditorías, cuando va a empezar una auditoría, lo más común, lo más normal es que todo mundo está nervioso y está tenso, ¿sí? Esa es una de las principales eh, escenarios que notamos. Por otro lado, también notamos que en algunos casos, desgraciadamente, existe una indiferencia hacia la auditoría. ¿Por qué? Porque cuando a mí me van a auditar, pues a veces puedo tomar la actitud de, bueno, el que tiene que preocuparse por hacer la auditoría es el auditor. Yo le voy a ir dando la información cada vez que me la pida. Sí, y se la iré proporcionando, pues cada vez que a mí me dé tiempo de proporcionársela. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que nosotros hemos notado. Bueno, algunos de los consejos, algunos de los tips, algunas de las sugerencias que nosotros tenemos es que primero identifiquemos los riesgos naturales, normales, inherentes que siempre trae la auditoría, ¿sí? Eh, Nosotros no es el mismo riesgo, no son los mismos problemas para todas las entidades financieras. Aunque se maneje SPEI, SPID y BDT y sean exactamente lo mismo, no, no es exactamente, no todos tienen los mismos riesgos, o sea, no podemos estandarizar la forma de manejar una auditoría en un lugar y en otro. Entonces, nosotros, adentro de un banco, nosotros ya conocemos qué áreas son las de mayor riesgo, ¿sí? Qué áreas son las que cooperan más y cuáles son las que cooperan menos, cuáles cooperan más dinámicamente y cuáles cooperan siempre más lentamente. Sabemos quiénes son con quienes más trabajo nos cuesta interactuar, entonces tenemos que concentrarnos más en esas áreas de mayor riesgo. ¿Sí? Si ya sabemos en dónde tenemos, pues lo voy a llamar así directamente, mayores problemas de cooperación,
es ahí en donde debemos de tener, de concentrar nuestros mayores esfuerzos, ¿sí? Debemos bueno, el alcance de estas auditorías está muy bien definido. Aquí estamos poniendo un consejo que dice, define un alcance de auditoría específico y priorizado, y nos referimos a no a modificar el alcance que nos marca la regulación, sino a que definamos cuáles son las áreas más críticas que requieren atención inmediata, perdón. Sí, ya sabemos nosotros en dónde somos más débiles, entonces es donde deberíamos de comenzar, si es que no hay algo eh, en el orden, o sea, si es que irme a las críticas no altera mucho el orden de la auditoría, que de hecho nosotros hemos visto que no podemos empezar por varios controles, por un control, por 5 controles, y no hay una afectación en el resultado final, a menos que estén muy relacionados los temas, porque sabemos bien que un control puede cumplir un requisito, 2 requisitos, 3 requisitos, 5 requisitos, un mismo control. Pero bueno, seleccionar esas áreas críticas, ¿sí? Y a esas darles la atención inmediata, empezar por ahí, porque si no, eso es al identificarlos primero, porque si las pasamos hasta el final por error, por omisión, por descuido, porque tenemos mucho trabajo, eso sí nos puede causar un dolor de cabeza, que ya estemos a 3 semanas de entregar el informe y apenas estemos empezando con un área crítica que se va a tardar, que cuando yo le digo, ¿cuánto te tardas? Pues en 2 meses ya, no, pues yo tengo 3 semanas para entregar el informe. Entonces, eso es a lo que nos referimos nosotros. No estamos pidiendo que se cambie el alcance que nos marca la regulación, sino definamos nosotros un alcance de auditoría específico y priorizado, ¿sí? Por dónde tenemos que empezar. Eh, Aquí, nuestro siguiente consejo es ajusta el alcance según los hallazgos iniciales, sí. De acuerdo a lo que vayamos encontrando, ¿sí? Y repito, no es cambiarle el alcance a lo que nos pide la regulación, sino los problemas significativos que vayamos encontrando, los problemas críticos, los problemas voy a llamarle graves, que espero que nunca se encuentren un problema grave. Tenemos que ir ajustando ese alcance según esos hallazgos. O sea, ¿a qué le voy a dar prioridad? Eso es a lo que nos referimos, ¿sí? También, si sabemos que en algo somos muy sólidos, si ya estamos convencidos de eso, si tenemos pruebas eh, inobjetables de que hay un área sólida, de que estamos cumpliendo bien con un requisito al 100%, pues ahí podemos reducir la intensidad, ¿sí? O sea, ¿para qué esforzarnos en algo que sabemos que sí estamos cumpliendo al 100%? No estoy diciendo que lo descuidemos, sino que ahí se requiere un poco de menos atención y de menos inversión de tiempo. Sabemos que podemos contar con el cumplimiento de ese control y de ese requisito, ¿sí? De control y de requisito que están relacionados. Tenemos que involucrar a las partes interesadas desde el principio. Y yo diría que desde antes, pero ahorita vamos a ir a unos consejos que tienen que ver con el antes de la auditoría. Evidentemente tenemos que entender, pues, qué es lo que esperan los interesados de la auditoría. Evidentemente que se haga una revisión, que se haga una verificación, que se verifiquen todos los requisitos, eh, que se indique con qué controles se está cumpliendo cada requisito y evidentemente lo importante, que es para los interesados, indicarles los hallazgos de manera inmediata para que ellos puedan ir haciendo los ajustes en los hallazgos que se encuentran, que se van encontrando. Pero sí, sentarlos con los interesados y entenderlos, o sea, hacer una gestión de los interesados, así como la recomienda el PMP. ¿Sí? Por eso es que es bien importante que cuando nos hacemos de servicios de auditoría externos, también pidamos que haya un project manager, ¿sí? Con conocimientos en PMP porque ellos saben cómo hacer la gestión de los interesados, ¿sí? Aquí tienen que aplicar
lo que sepan sobre gestión de proyectos, ¿sí? Para atender a los interesados. Recordar claramente los objetivos y criterios de la auditoría, sí. Tenemos que asegurarnos de que todos los involucrados entiendan, primero, los tiempos en los que se tienen que entregar la información, la fecha en la que se tiene que entregar el informe, sí, la fecha, o sea, el Banco de México nos da una fecha, pero pongámonos como meta que el informe esté 2 semanas antes o una semana antes, no digamos, el Banco de México me dice que el informe debe de estar listo el 25 de febrero. Pues todo mundo se pone eso como límite y si es 20 dice, bueno, pues todavía tengo 5 días para entregar lo que tengo que entregar. No, o sea, si Banco de México te dice que el 25 pongámosle a nuestros colaboradores como fecha límite el 15 de febrero, ¿no? Para que tengamos un colchón. Es más, tal vez ni siquiera les avisemos que la fecha oficial es 25, digámosle, la fecha oficial es el 15, o sea, ahí es el límite, porque nunca falta que alguien se vaya a atrasar. Entonces, bueno, tenemos que asegurarnos de que todos entiendan que hay una auditoría, porque a veces, de veras, estamos auditando y nos dicen, ahora, ¿sabes qué? Tienes que auditar a Juan Pérez. Llegamos con Juan Pérez y cuando llegamos con Juan Pérez, este, nos paramos con ellos y la primera pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Y a ti quién te mandó? ¿Y tú qué haces aquí? Pues vengo a hacer la auditoría de SPEI y dice, ¿a poco hay una auditoría? No, yo no sabía que había una auditoría. No, pues yo no estoy listo. Mira, ven en 2 semanas y ya te podré atender. O sea, si nosotros no comunicamos claramente los objetivos, los criterios, los detalles, pues vamos a complicar la ejecución de la auditoría y por lo tanto los resultados. Evidentemente hay que hacer un plan de trabajo, pero que también ese plan de trabajo no sea rígido. Afortunadamente hasta eso, como es una auditoría, pues se puede ir adelantando, anticipando, cambiando de tiempos a quien se audita. Pero bueno, aquí lo que estamos queriendo decir es que hagamos un plan de trabajo sí realista, pero que consideremos que se puede ir ajustando, que se puede ir cambiando en caso necesario. ¿Sí? Es como toda organización de recursos en cualquier área, ¿sí? Tengo 5 colaboradores, en este momento tengo a los 5, pero si lo mandan a tomar un curso a Pedro, ¿qué hago? Si a Pedro lo mandan a tomar un curso, pues entonces veo que puedo adelantar sus actividades o quién lo va a sustituir para hacer esas actividades. Y si Juan se va a ir de vacaciones, cuánto tiempo se va a ir y qué puedo adelantar o también quién puede sustituir a Juan en sus actividades. A eso se refiere con estar viendo que se pueda ver, que pueda ser ajustable nuestro plan de trabajo. Eh, el enfoque iterativo evidentemente tiene que ver con que estamos hablándolo en términos, perdón que me adelante un poco, estamos hablando en términos de lo que ahora conocemos como agilidad, como quieran llamarlo, Scrum, Lean, Agile, eh, etcétera, etcétera. Que apliquemos también esto, eh, el enfoque iterativo, perdón, cuando hacemos este tipo de ejercicios, ¿sí? Porque lo que estamos recomendando en Global Links es que lo manejemos en ciclos cortos, ¿sí? Y que entreguemos un producto, o sea, un entregable parcial, ¿sí? Vamos a llamarlo así, una especie de informe semanal o 2 veces a la semana de los hallazgos que hemos encontrado para poder recibir retroalimentación inmediatamente y hacer los ajustes. Y hacer los ajustes nos referimos a que se puedan solventar las observaciones, no conformidades, mayores, menores, las recomendaciones que el auditor va identificando, que va presentando, ¿sí? Y no esperarse hasta el final de la auditoría para ver todo eso.
Sabemos que hoy en día sí se maneja, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, pero muchas veces nos olvidamos de hacer los ciclos más cortos, ¿sí? Incluso esto puede ser hasta 3 veces por semana. Eh, Hasta podría ser diario, como se hace en la agilidad, para ir identificando cuáles son los hallazgos, para ir presentando cuáles son los hallazgos y que inmediatamente el cliente se ponga a trabajar en, en la remediación, pues, para llamarlo ya en palabras claras, pero sí manejarlo como si fuera agilidad, ¿sí? Ciclos cortos y con un informe, no necesariamente un informe así que tenga todo la plantilla del informe del Banco de México, sino hagamos las cosas ágiles, sencillas, un informe que diga hallazgo, recomendación, que el auditor escriba hallazgo, recomendación de solución, observaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos, para que pueda fluir, ¿sí? Y no estarse esperando hasta la junta semanal de avance para ver qué es lo que hay, cuando ya si se pudo haber presentado esto 3, 4 días antes y ya pudiera hasta estar solucionado. A eso es a lo que nos referimos con aplicar el enfoque iterativo, ¿sí? Y evidentemente, si estamos haciéndonos de servicios externos, como pues los de Globalins, pues pues los PMs de Globalins también tienen mucha experiencia en la cuestión de la agilidad. Eh, Comunicación constante y transparente, que haya reuniones continuas, pero breves, tal y como es bueno, para los que conocen el Scrum o la agilidad que sugiere reuniones diarias, rápidas, de 15 minutos. A eso es algo a lo que nos estamos refiriendo. No necesariamente totalmente apegado a la agilidad, si no lo quieren manejar así, o sea, tampoco porque pudieran, ahorita que yo estoy mencionando esto, pudieran decir, bueno, es que entonces tendría yo que saber de Scrum. No, 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 no. Eh, Adaptemos las mejores prácticas a lo que nos acomoda a nosotros, a lo que nos sirve, a lo que nos ayuda, a lo que sabemos, ¿sí? Porque tampoco estamos queriendo decir aquí con esto es que pues también tienen que saber Scrum y a lo mejor nadie, bueno, voy a decir que nadie lo supiera, no. La adaptabilidad, perdón, hay que ser flexibles, ¿sí? Hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha, ¿sí? No hay que, como decía en la diapositiva anterior, no hagamos un plan sí real, pero que sea flexible, ¿sí? Porque pueden surgir nuevos obstáculos, nuevos problemas. Entonces, tenemos que ser adaptables, como en la agilidad, como lo que se maneja hoy normalmente. Entonces, bueno, esos son algunos de los tips, ¿sí? Tenemos un montón. Eh, bueno, ya lo habíamos dicho, implementar la agilidad en la auditoría, sí, sí se puede, sí se puede. Si adentro no contamos con un experto, pues hagámonos el servicio de un experto. Eh, él nos va a ayudar y digo, no me parece a mí que sea muy oneroso. Eh, Revisar todos los días avance, como ya lo habíamos dicho, y todos los días eliminar los obstáculos, todos los días eliminar los obstáculos. Sabemos que a veces eliminar un obstáculo, destrabar un asunto, no se va a llevar un día, no se va a llevar dos, no se va a llevar tres. Bueno, ya tres ya empieza a ser grave, pero que tengamos esa mentalidad de diario, eliminar los obstáculos. O sea, tenemos que los auditores tendrían que estar informando al líder de la auditoría, líder de proyecto, como lo quieran llamar, cuáles son esos obstáculos, sí tener ahí exclusivamente a alguien para eliminar esos obstáculos y obviamente a alguien que pueda tener que sea el único contacto entre el equipo de auditores y el cliente, voy a llamar el cliente a los auditados para poder decirle, estos son los obstáculos, problemas, riesgos que hay
y que esa sea la persona encargada de eliminar los obstáculos, ¿sí? Y que el auditor se encargue nada más de estar haciendo su trabajo de auditoría, ¿sí? Porque sí, el auditor, sí, si lo dejamos solo, pues él va a tener que estar eliminando obstáculos, pero si pudiéramos tener ahí un elemento más que nos ayude a eso, van a ver que va a fluir bastante mejor la auditoría. Y realizar, bueno, ya sé que esto es algo que se usa, pero que sea lo más frecuente posible, ¿sí? Que haya una revisión en conjunto entre el auditor y el auditado, lo más seguido posible porque eh, el auditor le pide información al auditado, el auditado le envía la información, el auditor la revisa, le indica cuáles son los hallazgos, observaciones, no conformidades, se las envía al auditado, el auditado las revisa, te dice si está o no de acuerdo con ello, o te dice si tienes razón, y y empieza otra vez el ciclo. Ya lo resuelve, se lo manda al auditor, otra vez lo revisa, bueno, ya saben, ese va y ven, pero a veces ni siquiera se ven las caras, todo es por correo y eso lo hace más lento. Entonces, nosotros lo que estamos recomendando es que sea cara a cara, sea de frente, sea siempre en sesiones presenciales, porque es más fácil entenderse así que por correo o incluso a veces ni por teléfono, pero sí, el teléfono sí sirve bastante más que un correo, bueno, en mi opinión, para hacer ese tipo de aclaraciones. Pero entonces, promovamos que haya una interacción más presencial y sí debe de haber correos para que haya una evidencia, sí, sí, de todo, de todo, de todo, porque eh, las palabras se las lleva el viento. Pero sí recomendamos que siempre el auditor y los auditados trabajen y que se reserve una sala de juntas exclusivamente para toda la auditoría, ¿sí? También, bueno, no lo escribimos aquí, pero eso es algo que también notamos a veces no se hacen las reuniones de avance, no se hacen las revisiones entre auditor y auditado porque no hay una sala, ¿sí? No hay una sala. Destinen un espacio, una sala o una oficina que nadie ocupe para hacer esas revisiones entre auditores y auditados, porque también incluso detalles tan pequeños hacen que se vayan retrasando estas auditorías. Em, Nosotros recomendamos, ¿sí? Eh, si cuando se va a hacer un diseño, una implementación, cuando se va a usar un sistema nuevo, cuando se va a poner en práctica una nueva forma de trabajo, ¿por qué para eso si hacemos una sensibilización o hacemos 20 sensibilizaciones? ¿Por qué no antes de la auditoría, no hacemos una sesión de sensibilización con todas las personas de nuestra organización que van a ser auditadas? Por qué no hemos hecho eso? No, nosotros en Global Inc. hacemos esta recomendación. ¿Por qué no, por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos una práctica de aquí en adelante? ¿Sí? Si quieren saber cómo hacerla, cómo organizarla, nosotros en Global Inc. los podemos ayudar. Y bueno, y me regreso, ¿por qué no hacemos una sesión de sensibilización? ¿Por qué no la hemos hecho? Una o dos o tres, porque también eh, una respuesta, pues no la hago porque los 20 que están involucrados nunca los puedo juntar, pues si tienes a 5 en una, pues haz una, y si tienes a 10 en otra, pues haz otra, y si tienes a otros 7 en otra, pues haz, y si tienes que hacer 3, pues haz 3. Vale más la pena que además la sesión te va a llevar una hora. Vale más la pena que inviertas 3, 4 horas en hacer una sensibilización antes de, no, no durante, no cuando ya se va a terminar. Porque a veces cuando hemos visto que cuando se está deteniendo, ahí sí, ahora sí, reúne a todos porque ya falta un mes para el informe y vamos al 10% de avance.
ahora sí reúnete a todos porque ya nos, y ahora sí todos van ahí a reunirse porque ya es urgente, porque ya todos ya tienen el agua hasta el cuello y ahora además de que ya están con el tiempo medido, pues ahora todos de mala gana y presionados y apurados y apresurados a apurarse por atender la auditoría. Entonces, hay que hacer una sesión de sensibilización, pues por lo menos 2 semanas antes de que empiece la auditoría, ¿sí? Sensibilizar a todos, o sea, decirles, eh, y hace que todos adentro de la organización lo saben, todos saben que hay auditorías. Entonces, si lo saben, por qué tenemos todavía por qué tenemos tantos obstáculos? Pero bueno, una sesión de sensibilización, ¿sí? O sea, sí, explicar si es necesario los principios, el fundamento legal, que es obligatorio, sí, tal vez hacerla como si nadie supiera nada, ¿sí? Eh, y pedir la participación, sí, decirles, eh, necesitamos pues para decirlo como si fuera político, que en tiempo y en forma se nos entregue la información, va a haber plazos de entrega de información y no se pueden rebasar por tal y tal y tal y tal motivo. Porque incluso a los auditados mismos, pues se les va a tener que presionar si el tiempo se va agotando y si no hay avances, si las cosas se van haciendo más lentas, ¿sí? Entonces, esa es la sensibilización y obviamente hablarles de los beneficios que va a haber si cooperamos todos en tiempo y forma, ¿sí? Si cooperamos todos cuando debemos de hacerlo. No te voy a estar presionando, vas a hacer tu trabajo a tiempo, va a estar todo bien, ¿no? Tenemos que facilitar la labor del auditor, ¿sí? Tenemos que cooperar con él porque pues muchas veces decimos, bueno, pues yo soy el auditado y el auditor, pues es ese señor, pues el problema de sacar la auditoría es de él. Si a mí que venga y que me pida la información cada que la necesite, y pues yo se la daré cuando tenga tiempo y no tenga otras cosas que hacer, ¿sí? Entonces, sí tenemos que facilitar la labor del auditor porque si no se va a volver contra nosotros mismos. Una, que si todo se atrasa, a mí también al rato me van a decir, ¿sabes qué? Faltan 3 días para terminar y falta que tú des retroalimentación o que arregles las observaciones que te mandaron. Entonces, esas son las cuestiones, ¿sí? Que debo de hacer ver para ayudar al auditor a facilitar su tarea. Eliminar los obstáculos que ya hemos dicho, tenemos que sensibilizar a nuestros colaboradores para decirles que nosotros también somos parte de eliminar los obstáculos y ayudar a solventar, eh, a remediar las observaciones y a eliminar los riesgos que tiene una auditoría. Entonces, nosotros aconsejamos esto, ¿sí? Que en conclusión, sensibilicemos a nuestros colaboradores antes de la auditoría, así como lo hacemos cuando se va a implementar algo, que tenemos esa sensibilización también nosotros sensibilicemos a nuestros colaboradores. Em, Ahora, esto también nos va a poder ayudar. Todo, toda esta, y este es otro consejo. Todo esto que recabamos durante la auditoría de SPEI, de SPI, de BDT, es algo que nos puede servir para otras auditorías, ¿sí? Entonces, tenemos que guardar todas las evidencias, bueno, sí las vamos a guardar, nos obliga la regulación. Tenemos que tener bien identificado un repositorio, un lugar en donde guardar todas esas evidencias. Mucho de esto también nos va a servir para atender otras auditorías, ¿sí? No el 100%, pero sí mucho de ello. Mucho de ello coincide, por ejemplo, puede coincidir con las auditorías como Indeval, ¿sí? Que en Global News también hacemos la auditoría de Indeval. Entonces, eso que para los participantes de SPEI y de SPID ayuda en estas auditorías puede ayudar a los depositantes en Indeval,
¿sí? Que es otra auditoría muy diferente, pero que todo esto nos puede servir, ¿sí? Y si tenemos que ver con otro tipo de auditorías, también nos sirve, como SWIFT, como bueno, biométricos es un poco diferente, pero nos va a servir mucho de eso, porque como les decía yo, la coincidencia que hemos visto entre esas diferentes auditorías es que siempre se auditan temas de seguridad, de riesgos y de continuidad. Y claro, de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero esos son los que siempre nos estamos encontrando. Entonces, bueno. Nuestros consejos son esos. Es bien importante que se haga una sensibilización antes de la auditoría. Es bien importante que en caso necesario se pida por escrito el apoyo a los gerentes directores de las áreas de las entidades financieras antes de la auditoría, no cuando empieza, no cuando ya empezó. La sensibilización, sí, yo hasta, bueno, yo incluso me puse a hacer esas anotaciones alguna vez, hacer esta sensibilización, hacer un comunicado de que va a haber una auditoría, pedir el apoyo, hacer un escrito pidiendo el apoyo de tal área, tal área, tal área, tal área, ¿sí? Indicar cuál es la fecha en la que ya todo tiene que estar listo para entregar el informe, no la fecha que me pide Banco de México, sino 5 días, 8 días hábiles antes de que se cumpla esa fecha, que la organización ya haya terminado. Y otro consejo bien importante es que por favor, le den el tiempo necesario a la auditoría. Tenemos clientes, es en serio, tenemos clientes que le han dedicado 5 meses a la auditoría de SPEI, de SPI, de BDT, ¿sí? 5 meses. Eso, digo, ya sé que a algunos se les va a hacer mucho, pero eso les dio tiempo de auditar, resolver hallazgos, llegar al 100% con el cumplimiento de todos los requisitos y controles. 4 meses si quieren, ¿sí? Da tiempo para lograr un buen cumplimiento. 3 meses tal vez, ¿sí? Yo digo que ya se está apretando. Si hemos tenido la experiencia de que nos han pedido la auditoría con un mes de anticipación, ya lo hemos hecho, pero sí es difícil. Tenemos que meter más auditores. En vez de poner 2, 3, ahora tenemos que poner 5 o 6 auditores. Eso no da tiempo, eso a veces no da tiempo de revisar correctamente, y no es que no lo podamos hacer, sino que el tiempo es muy reducido, entonces tengo que darle menos tiempo a cada revisión, ¿sí? Aunque pongamos más auditores, ¿sí? Y es que también el poner más auditores, pues te va a generar inmediatamente un montón de recomendaciones y observaciones que tiene que recibir el auditado y tiene que resolver, ¿sí? Entonces, ese es un consejo que esperemos que se tome mucho en cuenta. Denle más tiempo a las auditorías de este tipo. Sí, ya sé que las auditorías de certificación de ISO de 27001, 22301, 31, bueno, de 20,000, en 31,000 no hay auditorías de certificación. Esas auditorías se hacen en 2 semanas y te entregan el informe, ¿sí? Pero bueno, pero es muy diferente el tipo de auditoría. En Global Links también las hacemos y las hacemos en una semana, en 2 semanas, ¿sí? Pero es muy diferente. Con un regulador, recuerden que el problema de no cumplir con un regulador como Banco de México, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y cualquier ley que quieran mencionar, puede implicar sanciones, multas o incluso que les cierren el negocio, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Porque ahora que yo dije, pues denle tiempo de, si es posible, 5 meses, 4 meses a la auditoría, pues dicen, ay, pues si la de ISO 27 la hacen en 2 semanas, pues sí, pero ahí no, si la cumples o no la cumples, pues nada más no te dan el certificado, ¿sí? Y tú sigues operando, ¿sí? Pero en una regulación bancaria de este tipo, pues corres el riesgo de que te digan, pues, ¿sabes qué? A partir del 1 de enero del siguiente año ya no operas y a ver cómo le haces, ¿no? Este,
Entonces, sí es muy diferente. Evidentemente, los beneficios, pues ya lo sabemos, ¿no? Para empezar, aunque ni siquiera fuera este el tema, o sea, cumplo con las auditorías de SPEI, de SPID y de BDT y de Indeval y de biométricos y de lo que sea. Eh, Me voy a evitar que yo pague multas, ¿sí? Obviamente, si me voy a evitar que yo pague multas, voy a evitarme pérdidas económicas. No nada más por el hecho del cumplimiento, sino porque evidentemente todo esto que yo hago me va a servir para que yo en la operación real ya tenga menos incidentes de seguridad, menos interrupciones, y eso obviamente se refleja en disminuir las pérdidas económicas, ¿sí? Ayudo a la continuidad de las operaciones, de lo que yo esté aplicando aquí, SPI, Speed BDT, y cualquier otro sistema, ¿sí? Minimizo las vulnerabilidades y los riesgos que tienen que ver con la seguridad, la ciberseguridad, la continuidad, ¿sí? No solo para mi operación, sino también para las operaciones con mis clientes. Y evidentemente, pues como ven mis clientes, pues nosotros ya sabemos que cuando el servicio de un banco se interrumpe, pues la prensa hace ruido por todos lados y obviamente pues afecta la imagen del banco para con los clientes, para con los organismos, para con la sociedad en general. Eh, con todos estos consejos voy a lograr una auditoría más fluida, más ágil, menos pesada, sí, que no sea agobiante, ¿sí? Porque si de plano yo le doy, nada más un ejemplo sencillo, si yo digo, pues en un mes, le doy un mes a los auditores, y voy a ser muy claro, porque quiero pagar poco para que me hagan la auditoría, porque si le doy 3 meses, pues me cobran 3 meses. Pero, pues es que ¿cuánto te puede costar una auditoría de 3 meses? O sea, contra lo que puedes perder, ¿cuánto te puede costar? Pero bueno, eh, obviamente, puedo obtener ayuda de otras áreas de una manera más ágil, más rápida, ¿sí? Con estos consejos que mencionamos, eh, ya puedo disminuir los retrasos, ¿sí? El que se detenga la auditoría. Obviamente minimizo los riesgos en la auditoría. Voy a hacer una auditoría con mejor calidad, ¿sí? Yo sé que aquí decimos, pues bueno, pues si el auditor es externo, pues él es el que tiene la obligación de entregar algo con calidad, pero sí también depende del tiempo que le doy, depende de la información que le doy. Si yo le voy retrasando la información, le dejo menos tiempo para darle una atención más adecuada a la auditoría. Entonces, no es tanto que tenga que ver solo el auditor, sino también cómo estoy yo impactando en el desempeño de él, ¿sí? Si yo si yo hoy 14 de mayo le tengo que entregar algo al auditor y se lo entrego el 25 de mayo, pues, y la auditoría termina el 5 de junio, pues ya le dejé como 5 días para que revise, me diga qué tengo que arreglar, y a mí también me deja menos tiempo. Bueno, ya saben yo qué les estoy diciendo con todo esto. Y obviamente identifico más fácilmente con qué sí cumplo y con qué no cumplo, ¿sí? Entonces, esos son todos los beneficios que yo puedo obtener. Bueno, aquí en Global Links, pues contamos con el servicio de auditorías de cumplimiento, ¿sí? Eh, tanto en las auditorías externas como en las internas podemos ayudar. Ya sabemos que la regulación dice que en algunas internas se puede contratar el servicio y en otras las tiene que hacer la institución con sus propios recursos. Eh, Tenemos los servicios eh, de las auditorías de SPEI ampliado, ¿sí? Las de SPID, ¿sí? Y las de BDT, entre otras. Tenemos las de Indeval, las de biométricos, las de la auditoría de la infraestructura, la seguridad de la infraestructura, ¿sí? Todas las que piden las regulaciones, ¿sí? Y el 4 de junio tenemos otro webinar sobre las claves para superar las auditorías de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con éxito, ¿sí? El 4 de junio a las 10 de la mañana.
Vamos a tener también aquí ese webinar con esta información que es muy, 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 muy importante, ¿sí? Y también, bueno, no sé si les he dado el tiempo suficiente ahí para ir viendo la información, ¿sí? Podemos hacer estas auditorías y otras muchas auditorías que tengan que ver con las ISOs que se certifican, ¿sí? Eh, y un curso gratuito que se va a celebrar del 12 al 14 de agosto de 2025. Es gratuito, eh, de 10 a 14 horas, ¿sí? Se pueden registrar. Un segundito. Bueno, no sé, Saraí, si tú quieres comentar algo. A lo mejor yo comenté lo que tú querías comentar. Y si quieres me regreso con las diapositivas. Ay, muchas gracias, Erika. Sí, justamente eh, era información que íbamos a compartir, pero muchas gracias por haberla anunciado, un previo anuncio. Y pues justamente les queremos recordar que en Global Links podemos ayudarlos con su proceso de auditoría interna y externa con nuestros servicios para cumplimiento en las regulaciones de SPEI, SPID y BDT ante Banco de México. Si desean recibir más información sobre estos servicios, háganoslo saber en la encuesta que saldrá al finalizar la sesión de este webinar. Ok, de hecho, también en la siguiente diapositiva ahí hay más información respecto a los servicios que ofrecemos en Global Links respecto a las auditorías. En cuestión del webinar, como lo comenta Eric, va a ser el próximo 4 de junio del 2025, de 10, bueno, iniciaría a las 10 de la mañana, donde veremos las claves para cumplir con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materias como seguridad de la información e infraestructura y validación biométrica. Igual para que puedan leer el código QR y los invito a que se inscriban y sean parte de este próximo webinar. Y por último, también queremos invitarlos al curso gratuito para que aprovechen este curso que vamos a estar impartiendo en Global Links. Es relacionado con temas de ciberseguridad en entornos multinube y los esperamos. Igual les damos unos minutitos para que puedan escanear el código QR y puedan registrarse eh, al curso. Mm, Y bueno, pues tú, Eric, ¿te gustaría comentar algo más respecto al webinar que No, acabas de impartir? no, 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 no. Yo, por de mi parte, yo nada más, pues más que agradecerles a todos su atención, su disposición, su tiempo. Perfecto. Bueno, en nombre de Global Links agradecemos su participación en este webinar. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Global Links México. Ahí es donde usualmente estamos compartiendo información sobre nuestros próximos cursos, webinars y otros contenidos que consideramos es de valor para ustedes. Que tengan un excelente día. Buen día. Mm.